Pedro, las redes y Jesús. Vamos a orar. Señor, gracias te damos en esta mañana una vez más por tu presencia, Señor. Gracias te damos por tu palabra, Dios. Señor, en esta hora pedimos que uses el instrumento humano, Señor, para hablar a la necesidad de tu pueblo, Señor. Gracias porque tú has estado trabajando con nosotros a través de este pasaje de la palabra. Te pedimos que de la misma manera, Señor, tú obres también en los corazones que esta mañana están dispuestos a escuchar tu voz. Gracias porque, Señor, tú no te cansas con nosotros. Tú no tienes paciencia, Señor. Ayúdanos a nosotros a valorar el amor, la paciencia que tú tienes con nosotros, Señor. Y a vivir vidas que verdaderamente te agraden, Señor. Tú lo mereces, Señor. Tú mereces la gloria, la honra. Tú mereces todo, todo, Señor. Y en esta hora pedimos tu dirección para este tiempo. En el nombre de Jesús. Jesús estaba a punto de comenzar su ministerio público. En este pasaje, el Señor estuvo 40 días retirado al desierto, 40 noches orando, ayunando y luchando con el tentador. Luchando con el tentador. Había un propósito bien definido en la mente de Satanás y era estorbar y, si fuera posible, malograr la obra, la misión salvífica del Santo Hijo de Dios. Si Jesús hubiera cedido a cualquiera de las tentaciones que enfrentó allí, ¿qué hubiese pasado? ¿Qué hubiese pasado? No hubiese podido terminar la obra, ni siquiera hubiera podido empezar la obra que vino a hacer. Pero gloria a Dios que no fue así. Gloria a Dios que no fue así. Jesús venció cada tentación y pudo comenzar su ministerio público, pudo terminarlo de manera gloriosa. Fue a la cruz, murió y se levantó al tercer día de la muerte para darnos vida. Ahora Jesús comienza su ministerio. Le vemos acá Jesús, después del bautismo, tiene este tiempo en el desierto donde se enfrenta allí a Satanás, a todas estas tentaciones. Y dice que cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, decidió ir a Galilea. Y a la vez que daba cumplimiento a una de las profecías, también pues comenzaba la predicación del Evangelio allí en esta tierra de Galilea. Y dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Ese fue el mensaje de Jesús en aquella ocasión y debe ser el mensaje de la iglesia de Jesús también en nuestros días. No importa el tema que podamos tocar de la palabra de Dios, el mensaje que debemos dejar en los corazones y en la mente de todas las personas que nos oigan es: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Siempre tiene que haber un mensaje de arrepentimiento en el testimonio cristiano. Tiene que haber un desafío al arrepentimiento, a la rendición de nuestras vidas al control de Jesucristo. Jesús comenzó su ministerio y de manera inmediata Jesús se dispone a llamar a un grupo de hombres que iba a comenzar con ellos un discipulado a largo plazo, pero un discipulado intensivo, un discipulado que los enseñaría, los entrenaría y los capacitaría para llegar a través de ellos a todas las naciones. Ese era el deseo, ese era el propósito. Y Jesús pues comenzó a llamar a estos hombres. Vemos en el versículo número 18, dice: andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos,
Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Nos proponemos, hermanos, estudiar la vida de estos 12 hombres que Jesús llamó para transmitir toda aquella enseñanza, aquella capacitación para alcanzar las naciones con su evangelio. En esta mañana vamos a comenzar hablando de Pedro. Vamos a hablar de Pedro, de sus comienzos. Más adelante estaremos hablando de otras escenas, de otros momentos de la vida de Pedro y qué aprendemos nosotros de cada una de estas etapas de la evolución, del crecimiento, la madurez que tuvo este hombre, desde que el Señor le llamó hasta toda la obra que Dios hizo a través de este hombre. Y así pues vamos a ir poco a poco, estudiando y viendo, analizando y aprendiendo de la vida de cada uno de estos hombres que el Señor llamó. Simón Pedro estaba con Andrés, su hermano, dice, echando la red en el mar porque eran pescadores. Simón Pedro significa pedazo de roca, pedazo de piedra. El nombre de Pedro, pedazo de roca. Y dice la palabra que era un día común y corriente como los demás. Pedro y Andrés estaban allí echando la red en el mar, un día como otro cualquiera, haciendo lo que hacían todos los días, pues no tenían otras metas o propósitos en sus vidas que pescar. Esa era lo que se levantaban cada mañana a pescar, bien de temprano, a pescar. En eso se resumía la vida de ellos. Metas de quizás pescar más hoy, poder vender los peces, metas de cómo podemos hacer para producir más, para crecer, para vivir mejor. ¿No es cierto que de eso se trata la vida de muchas personas hoy? ¿No es cierto que la vida de muchas personas se reduce solamente, precisamente a ver cómo prosperan más, a ver cómo pueden crecer en sus negocios, en sus trabajos? Cuando preguntamos sobre metas y propósitos en la vida, muchas personas, la mayoría, hablarán de metas terrenales. La mayoría hablará de que mi propósito o mi meta es comprarme la casa que siempre soñé, o el carro que siempre soñé, o llegar a un puesto en la compañía donde trabajo, un puesto donde tenga más ganancias económicas. Algunos dirán, mi sueño toda la vida ha sido escribir un libro, o tener mi propia compañía y poder tener mucha gente bajo mi jefatura para que trabajen para mí. Esas pueden ser las metas y resumen las metas de la mayoría de las personas en esta tierra. Alcanzar una carrera, tener un título. La mayoría nos dirán metas terrenales, si es que tienen definidas sus metas. Hay mucha gente que ni siquiera eso, ni siquiera tienen claro en sus mentes hacia dónde quieren ir, qué quieren lograr, qué quieren hacer con sus vidas. Metas terrenales y tan pobres que sabemos que en nuestro interior, que si no encuentran pronto el propósito con el cual Jesucristo les tiene aquí, pues simplemente pasarán de este mundo sin saber qué pasaron, como dice el poema. Pasarán por este mundo sin propósito, sin meta definida. Algunos de ellos puede que estén sentados en esta mañana entre nosotros. Algunos de esos muchos que vienen quizás cada domingo a la iglesia, pero no tienen definido con qué propósito Dios los tiene en esta tierra. No tienen claro en su mente qué es lo que Dios quiere para ellos. Quizás nos pueden hablar de muchas metas que tengan en su vida laboral o como familia quizás, pero que no tienen bien definido el propósito
y la meta con el cual Dios les ha creado, les ha puesto aquí y ahora. Quizás usted no sabe ni por qué está aquí en esta mañana. Quizás no tenemos definido con claridad cuál es el propósito de nuestra vida. Si tu vida se reduce a esas metas terrenales, a esos propósitos pobres y egoístas, donde la gloria de Dios no está por ningún lado, no pasarás, en el mejor de los casos, de ser en la vida un pobre, miserable, vacío y necesitado millonario. El que más éxito puede alcanzar en esta tierra puede llegar a ser ¿qué? Millonario, multimillonario. Pero si no sabe el propósito con el cual Dios le ha traído a este mundo, si no sirve a Dios, pues no va a ser otra cosa que un pobre, miserable, vacío y necesitado multimillonario. Como alguien decía, hay personas tan pobres que solamente tienen dinero. Aquel día Pedro se levantó en la mañana a pescar, como cada día. Pero la vida de Pedro fue afectada por la presencia de Jesús. Dice este pasaje: andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, a Simón, llamado Pedro, y a Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Tú nunca volverás a ser la misma persona después que tengas un verdadero encuentro con Jesús. Nadie que tenga un verdadero encuentro con Jesús vuelve a ser la misma persona. Jamás. Por eso es tan difícil, se nos hace tan difícil creer en una persona que nos diga: yo he conocido personalmente a Jesucristo, y su vida no haya un cambio marcado en su vida. Muy difícil. Y no estamos hablando de perfección al estilo de Dios. Estamos hablando de que tu vida no puede seguir siendo la misma una vez que te encuentras con Jesús. De ninguna manera. Y dice que Jesús llegó y los llamó. Dice el versículo 19: y les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Venid es una acción imperativa. Venid implica una respuesta inmediata. Una respuesta inmediata. O de sí, te seguiré, o no. O de aceptación o de rechazo. Y Jesús nos llama también hoy a nosotros: venid en pos de mí. Implica una respuesta inmediata. Muchas personas en el ministerio de Jesús a veces le dijeron: no, Señor, deja primero que vaya y entierre a mi padre. Señor, deja que vaya y me despida de mi familia. Jesús dice: venid. Y ese venid implica una respuesta inmediata. ¿Qué le vamos a decir al Señor en esta mañana que nos está llamando? Notemos que el llamado de Jesús no es a ser pescadores de hombres. Y usted va a decir: bueno, ¿cómo que no? Si lo acabamos de leer. El llamado de Jesús es a seguir en pos de Él. Venid en pos de mí. Venid en pos de mí, y entonces os haré pescadores de hombres. El llamado que hace Jesús es a seguir en pos de Jesús. En el proceso de seguir a Jesús, Él nos convertirá en pescadores de hombres. Qué gran problema cuando invertimos los términos o el orden de las cosas, el orden en que Dios ha establecido. Algunos pretenden ser pescadores de hombres por cuenta propia. Y cuando digo por cuenta propia, me refiero a que quieren servir al Señor sin vivir cerca del Señor, sin estar siguiendo al Señor. Jesús dice: seguid, venid en pos de mí,
y entonces podremos ser pescadores de hombres. No podemos servir al Señor si no le estamos siguiendo. Si no le estamos siguiendo. Y a veces pretendemos servirle, pero en el corazón y en nuestra vida íntima sabemos que no estamos siguiendo en pos de Jesús. Eso es lo que yo llamo pescar por cuenta propia. El llamado de Cristo es venir en pos de mí. Lo primero es venir en pos de Jesús. Seguir a Jesús. Vivir como Jesús vivió. Imitar a Jesús. Y mientras vivimos para Cristo, mientras imitamos a Jesús, mientras vamos en pos de Él, Él nos va a ir haciendo pescadores de hombres. Y vamos a ir pescando hombres. Y vamos a ir ganando personas para Cristo. Primero seguir a Cristo, aprender de Cristo, imitar a Cristo. Y en el proceso te convertirás en un pescador. Venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ese es el llamado del Señor para ti en esta mañana. Quizás tú no seas pescador. El hermano Manuel preguntaba cuánto le gusta pescar. Una cosa es que nos guste pescar, otra cosa es que seamos pescadores. A mí me gusta pescar, pero yo no soy pescador. A veces a lo mejor se echa el día entero ahí y no pesca ni un gusarapo, ¿no? Pero no importa en qué área profesional tú te estés desempeñando. No importa de qué manera tú te estés buscando el sustento del hogar. A lo mejor manejas un truck, a lo mejor das clases en la universidad, a lo mejor estás en la salud, a lo mejor estás en una compañía de customer service, a lo mejor eres delivery de Pizza Hut. No sé. Allí donde estás, el Señor te dice: sígueme y yo te voy a convertir en un pescador de hombres. Yo voy a hacer que eso que tú haces secularmente ahora, con el único propósito de ganarte el sustento de tu familia, se pueda convertir en tu ministerio a tiempo completo. En tu ministerio a tiempo completo. Porque todos los cristianos somos llamados al ministerio a tiempo completo. Y no necesariamente tiene que ser al pastorado. Allí donde tú estás, si tú eres un cristiano, tú has sido llamado al ministerio a tiempo completo. Allí donde tú estás, allí está tu ministerio. Y Dios quiere que tú uses lo que haces para lo que eres bueno, para testificar y para ganar almas para Cristo. Venid en pos de mí. Repito el llamado del Señor. Venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Pero hermanos, lo primero es venir. Venid en pos de mí. Eso es lo primero. Él no dijo, los haré pescadores de hombres. No importa que no vengan a mí. Él no dijo eso. Venid en pos de mí. Necesitamos ir en pos de Jesús. E ir en pos de Jesús significa precisamente lo que acabamos de decir. Vivir de acuerdo a lo que la palabra del Señor nos dice. Imitar a Cristo. Seguir a Cristo. Y usted, como fruto de su experiencia de todos los días con el Señor, pues Dios lo convertirá en un pescador de hombres. ¿Cuál fue la reacción de estos hermanos? Dice el versículo 20. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Dejando al instante las redes. La respuesta de Pedro y Andrés no se hizo esperar. Como les decía hace un momento, la palabra venir implica una respuesta inmediata al llamado de Jesús. Y ellos lo entendieron. Y en vez de rechazar el llamado, decirle maestro en otro momento, como muchos otros hicieron, dice que dejando al instante sus redes, le siguieron. Dejando al instante sus redes. Entendieron que el llamado de Jesús requiere una respuesta. Y cuanto antes, mejor. Cuanto antes, mejor. Mientras más rápido contestemos al llamado del Maestro,
pues más pronto comenzaremos a disfrutar de sus bendiciones, las bendiciones del servicio, las bendiciones de ser usados como instrumento de Dios, las bendiciones de ver el fruto de nuestro trabajo por el Señor, las almas convertidas, las almas allí siendo sanadas por la obra del Espíritu Santo, que nos usa a nosotros para llegar hasta aquellas personas que están necesitadas del Señor. Tenemos que responder al llamado del Maestro. ¿Cuál va a ser tu respuesta? Ellos dejaron sus redes. Siempre hay algo que dejar cuando respondemos al llamado de venir en pos de mí. Siempre hay algo que dejar. ¿Qué tienes que dejar tú? Dedica unos segundos para pensar, si voy a seguir al Señor, algo tengo que dejar. Y usted dirá, bueno, pero ¿qué está diciendo el pastor? Que yo tengo que dejar mi trabajo para dedicarme a andar por las calles hablando de Cristo. ¿Con qué voy a comer? Yo lo diría de esta manera, lo explicaría de esta manera. Dejar las redes pudiera significar para ti dejar de mirar tu trabajo como un simple método de ganarte la vida, como una simple manera de ganarte la vida, y comenzar a ver tu trabajo como un ministerio de parte de Dios. Un ministerio que Dios te ha dado para que allí donde estás, el mundo pueda conocer a Jesucristo. El mundo pueda conocer a Jesucristo. Lo he dicho otras veces, no le estoy diciendo a nadie, lo voy a explicar como si fueran niños, no le estoy diciendo a nadie que si usted trabaja en donde trabaje, deje de hacer lo que tiene que hacer por estar parado, porque lo van a botar de trabajo, va a perder su ministerio. La idea es que usted dé un testimonio de quién es Jesucristo, de lo que Cristo ha hecho en su vida, un testimonio con su vida, que la gente pueda ver en usted a Jesús. Y en el momento que usted pueda, en el momento de la necesidad, usted puede hablar de ese Jesús que vive en usted. Y que las personas durante el diario vivir pueden ver que Cristo vive en usted. Definitivamente, cuando las personas ven que Cristo vive en usted, en 5 o 10 minutos que usted tenga, cuando usted le hable de Cristo, esa palabra va a estar respaldada por su vida, por su testimonio. Va a ser una palabra que Dios va a usar poderosamente para tocar cualquier corazón. Cualquier corazón. ¿Sabes que estás puesto para ministrar? Dios te ha llamado a convertirte en un pescador de hombres. Pasa a ser de ti para ser de Cristo. Dice la Biblia, si vivimos ya no vivimos para nosotros, porque somos del Señor. Y lo que sucede muchas veces es que aunque hemos recibido a Cristo en nuestro corazón, aunque somos cristianos, seguimos viviendo para nosotros y no vivimos para Cristo. Seguimos viviendo para nuestros propios intereses. Nuestras metas siguen siendo nuestras. Nuestros propósitos en la vida siguen siendo nuestros. Y no vemos el propósito de Dios y las metas que Dios quiere que nosotros alcancemos por ninguna parte. Cuando decíamos al principio, Pedro se levantó esa mañana a pescar como un día corriente. Pero ese día sus prioridades cambiaron. Ese día Pedro dejó de ser un pescador de peces para convertirse en un pescador de hombres. Y hoy tú puedes entender que Dios te está llamando más que a ser un simple trabajador para el sustento. Dios te está diciendo en esta mañana que Él quiere que ahí donde tú estás, tú seas un testimonio. Que ahí donde tú estás, tú te dediques a sembrar el mensaje de Jesucristo. Y que muy pronto, tú puedas tener aquí en la iglesia, donde tú vienes a adorar a Dios todos los domingos, aquí en este lugar, a compañeros tuyos de trabajo sentados a tu lado. Personas a los que tú les has hablado de Cristo y que han visto en ti la transformación que Jesucristo ha producido.
Esa transformación que no se puede ocultar. Y que tú puedas traer a tus compañeros de trabajo, a tus compañeros de estudio, a este lugar, a adorar a Dios junto contigo. Yo me pregunto cuántos de nosotros puede decirle a un compañero de trabajo: Jesucristo te ama, Jesucristo te puede cambiar, y tu compañero de trabajo te va a prestar atención. ¿Sabes por qué a veces no toman nuestras palabras en serio? Porque no nos ven vivir la clase de vida que Dios quiere que vivamos. Si en tu trabajo, si en tu escuela, donde estás, tú eres un testimonio de la gracia y el amor de Dios, cuando tus labios se abran para hablar del amor de Dios a otra persona, la persona te va a escuchar. La persona te va a escuchar y lo vas a invitar a la iglesia y va a venir contigo. Porque la persona va a poder reconocer en tu vida que tú eres un seguidor de Jesús. Recuerda, venid en pos de mí y entonces podremos convertirnos en pescadores de hombres. Amados hermanos, el mensaje de hoy no es muy largo. Se van a ir temprano para la casa. Pero quiero que se vayan con esta idea bien clara en sus corazones y en sus mentes. Jesús llamó a estos hombres. El llamado fue a seguir en pos de Él. Como a tantos hombres, ninguno de los hombres que usted ve en la palabra de Dios, que fueron grandes hombres de Dios, cambiaron estos, pudiéramos decir, este orden de Dios. Lo primero, seguir al Señor. Seguir al Señor. Y recuerden ya lo que es seguir al Señor. Es vivir como Cristo vivió. En esta mañana, ¿cómo se aplica esto? Quizás aquellos que, si hay alguien en esta mañana que todavía no haya recibido a Jesucristo en su corazón, ¿cómo se aplica? Para venir al Señor, lo primero es confesarle nuestros pecados. Decirle: Señor, yo entiendo que he vivido, pero que no te he seguido, no he estado siguiendo tus pasos. He oído de ti, creo que existes, pero no he contestado con un sí al llamado que tú me has hecho. Y en esta mañana yo quiero que usted escuche de parte de Dios ese llamado. Si usted está en esta mañana y todavía no ha conocido al Señor, si todavía no ha tenido una experiencia personal con Jesucristo, yo quiero que escuches de parte de Dios ese llamado que escuchó Pedro: venid en pos de mí. Pero si ya tú eres cristiano, yo quiero que también escuches ese llamado de parte del Señor. Porque a lo mejor eres cristiano, pero en estos momentos no estás siguiendo al Señor. Quizás estás siguiendo tu propio corazón, como muchos dicen por ahí, que sigas tu corazón. Dios no nos ha llamado a seguir a nuestro corazón, nos ha llamado a seguirle a Él, a seguirle a Él. ¿Quieres servir al Señor? ¿Quieres vivir para Dios? Tienes que empezar por andar en pos de Jesús. En pos de Jesús. No podemos cambiar el orden que Dios ha establecido. Es, pudiéramos decir, infructuoso cuando hay personas sirviendo que no están siguiendo a Jesús. Porque, hermanos, el servicio cristiano, cuando hablo de servicio me refiero a todo, no solo al culto, a lo que hacemos aquí. Me refiero a dar una clase de la escuela dominical. Me refiero hasta el hecho de poder limpiar el templo, que es un servicio tremendo. Si Jesús fuera miembro de esta iglesia, Él estuviera anotado en la lista de limpiar el templo. Él estuviera anotado porque Él nos dio ejemplo. Él nos dio ejemplo. Él se puso delantal y lavó los pies de los discípulos. Así que si Él estuviera aquí, Él físicamente fuera miembro de esta iglesia, Él estuviera anotado en la lista para limpiar el templo. Fuera el primero en anotarse. El que tiene oídos para oír, oiga. Pero cualquier servicio que nosotros hagamos al Señor
si no está respaldado por una vida de fidelidad, hermano, se vuelve heno, para. Tenemos que vivir una vida de fidelidad a Dios. Tenemos que vivir una vida que honre a Dios. Si usted se prepara muy bien para una clase y su vida no está honrando al Señor, no pasa a ser igual que un maestro de la universidad que no es creyente. Si venimos aquí arriba a ministrar en el culto y sabemos que no estamos siguiendo en pos del Señor, que no estamos viviendo como el Señor espera que vivamos, sencillamente esto es un show que estamos ofreciendo para entretener a los que vienen. Para que estemos sirviendo al Señor, primero tenemos que seguir en pos de Él. Y seguir en pos de Él lo resumimos con facilidad: imitar a Cristo. Cuando imitamos a Cristo, cualquier cosa que hagamos, por sencilla e insignificante que parezca a nuestros ojos, Dios lo puede convertir en algo tremendamente grande y de bendición. Pero primero tenemos que seguir en pos de Jesús. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Dice la palabra que Pedro y Andrés, dejando al instante las redes, no se pusieron a pensar. ¿Te vas a poner a pensar en esta mañana? ¿Te vas a poner a pensar si vale la pena seguir a Jesús o no? Yo te sugiero que no lo hagas. Que tomes la decisión al instante, como la tomó Pedro, como la tomó Andrés, dejando al instante sus redes, dejando al instante sus metas y poniendo en primer lugar el llamado de Dios. Yo no sé cuáles son tus metas, tus propósitos, solamente te estoy diciendo que el Señor te está diciendo: deja tus redes y ven en pos de mí. Deja tus redes y ven en pos de mí. No quiero que nadie me malinterprete. Y vuelvo y repito lo mismo. Seguir al Señor no es abandonar la familia. No es abandonar la familia. No es volverse un vago y justificar que estoy orando todo el día y por eso no trabajo. Seguir al Señor es que allí donde estás seas de testimonio, seas sal, seas luz. Y cuando tus labios se abran para predicar a Cristo, esa palabra tuya vaya cargada del poder del Espíritu y pueda hacer la obra porque el Señor la envía. A eso me refiero. Venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, me siguieron. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Señor, gracias te damos en esta mañana. Señor, tú nos has hablado. Tú has hablado con claridad. Esta fue la palabra, Señor, que tú nos has dado hoy. Y ahora, Señor, te estás esperando una respuesta nuestra. ¿Qué vamos a hacer? ¿Dejaremos nuestras redes a un lado para seguirte en pos de ti? ¿O seguiremos arrastrando nuestras redes? ¿Seguiremos poniendo primero nuestras metas? ¿Poniendo primero nuestros planes? ¿Poniendo primero nuestros propósitos? ¿O te cederemos a ti el primer lugar en nuestra vida? Señor, te pido que tu Espíritu Santo en esta hora pueda estar trabajando en cada uno de los que estamos aquí, Señor. Yo no lo sé, pero tú sí sabes cuáles son aquellas cosas que debemos dejar para seguir, para convertirnos en aquello que tú quieres que nosotros seamos, Señor. Señor, gracias. Gracias por este tiempo. Si hay alguien en esta mañana que aún no te ha conocido, que aún no ha hecho de Jesucristo el Señor, el dueño de su vida, comience hoy. Comience hoy y abra su corazón en fe, se arrepienta de sus pecados y invite a Jesucristo
a entrar a su vida. Señor, gracias por esta mañana. En el nombre poderoso de Jesucristo. Amén.